El tema de entrada es este que les mencioné con el doctor Alexander Link del manejo del dolor provocado por la hernia de disco, pero el doctor quiere ampliarlo mucho más porque hay gente que también sufre mucho dolor en la parte lumbar y a veces no encuentra no solamente la explicación al por qué, sino que no encuentra el alivio. Así que les presento a nuestro primer invitado que está aquí desde muy temprano. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, don Rander. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a Dios de este lindo día y el comienzo de la semana, ¿verdad? Que sí, hay que mandar muchas bendiciones. Digno de dar gracias. Y casualmente, a los que, a los que ven eso, ¿verdad? Esta semana justamente, si mal no me equivoco, el jueves es el Día de Acción de Gracias. Ah, es cierto. Así es, el Thanksgiving. Exactamente, que es una costumbre que no es nuestra, pero yo pienso que es muy bonito dar gracias. Claro que sí. Siempre, bueno, primero al Ser Supremo, ¿verdad? Por la vida y por las oportunidades que nos da. Y segundo, a toda la gente que nos topamos en el camino. Así es, así es. Y eso es una actitud muy bonita de andar en la vida. Sí. Porque yo he observado que cuando uno tiene buen agradecimiento, las cosas buenas se le hacen más. Claro, se como que la rinde más, la multiplica. Por supuesto, además, todo lo que sale de su corazón y sale, creo que con sinceridad, se le devuelve tarde que temprano y se le devuelve multiplicado, además. Así es. Bueno, así que muchas gracias, doctor, por ese recordatorio. Yo no lo tenía presente, pero es cierto y hay que ser agradecidos siempre, todos los días, no solamente por un día en el que celebramos, ¿verdad? El estar juntos y el tener muchas cosas buenas, sino todo lo que nos pase, lo bueno y lo no tan bueno también. Doctor, bueno, vean, vamos a centrarnos un poquito en la hernia de disco. Entonces claro quería preguntarle, ¿qué es una hernia de disco? Bueno, don Randall, básicamente una hernia de disco es un concepto cada vez más conocido por las personas. Se dice que, vamos a hablar un poquito de historia si se permite. Sí, claro. Alrededor de los finales de 1880s, ¿verdad? Se comenzaron a pensar que hay entidades, ¿verdad? No solamente está el hueso, ¿verdad? No solamente están los nervios, sino que pudiera haber diferentes estructuras dentro de las vértebras que podían causar otros padecimientos. Recordemos que realmente en ese siglo pasado, el siglo XX, fue donde se hizo un gran salto tecnológico, ¿verdad? En la ciencia médica. Se popularizó el uso de los rayos X, se comenzaron a inventar diferentes técnicas como la tomografía axial computarizada, el TAC, ¿verdad? Y también con la instauración de la resonancia. Entonces, antes lo que se comenzaba a sospechar, lo que se veía, ¿verdad? A través de una simple placa de rayos X, lo que se veía era tejido blando versus el tejido duro, que es el hueso, ahora se ve con más detalles. Y uno se da, mira, sí, entonces hay otras estructuras que pueden salir de su lugar y causar otros daños. Y realmente el nombre hernia, ¿verdad? Quiere decir eso. Hernia es cualquier aparato, cualquier víscera, cualquier estructura que sale de su lugar. O sea, algo mal puesto, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando hablamos de hernia, hacemos énfasis hoy, ¿verdad? De que estamos hablando de una hernia discal, porque también existen los famosos hernias abdominales. Existen los hernias inguinales y todo eso quiere decir, hernia abdominal quiere decir que los intestinos se salen de la pared abdominal y comienza a tener problemas, ¿verdad? El hernia inguinal es el intestino que se sale y se mete al canal inguinal y causa mucho dolor, hombre y mujer, especialmente hombre, y hernia discal es donde se sale el disco o las estructuras que debería estar entre hueso y hueso y maja otras partes. Eso es lo que se llama hernia. Herniación es cualquier estructura que está fuera de su lugar. Existen también hernias en el cerebro, ¿verdad? Y eso puede ser muy peligroso, corta el centro de respiración, etcétera. Pero no sé si anteriormente algún colega lo había abordado así, pero la herniación dice que algo está fuera de su lugar. Claro, muchas gracias por esa explicación. Para efectos de la entrevista nos vamos a centrar mucho en la hernia discal, que es la que el doctor menciona, que es esta que protruye o que sale, digamos, entre los discos de la columna y que genera un gran dolor, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿por qué es que se forma una hernia de disco? Bueno, eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque dicen que todo lo que Dios hace está bien hecho, ¿verdad? Entonces, si partimos de que todo está bien hecho, ¿y por qué se sale de su lugar?
Y la respuesta es que muchas veces por el mal uso y el mal mantenimiento que nosotros le damos y también por el pasar de los años. Por el mal uso a la columna. Ah, sí, claro que sí. Porque, bueno, si nosotros vemos en toda la naturaleza, el hombre y probablemente algunos chimpancés y monos somos los que andamos en bipedestación. Quiere decir que andamos erguidos sobre nuestra columna. Usted ve un perrito, usted ve un gato, usted ve un conejo y va transversal, mientras que el hombre está recto. Entonces, ahí el desplazamiento de las fuerzas es muchísimo mayor, ¿verdad? Entonces, solamente esa bipedestación hace que todo el peso desde la cabeza, nuestro hombro, tórax y luego hasta la parte lumbar se recae sobre unos huesos y unos discos que tiene entre ellos, ¿verdad? Entonces, de ahí se va multiplicando la presión y la estructura puede llegar a fallar. Ahora, otra explicación es que cuando uno tiene posturas inadecuadas, ¿verdad? Que no está, tras de que le mantenemos mucho peso. Exacto. Y yo creo que todos hacemos eso. Por eso hoy cuando usted me ofreció eso, yo digo, sí, muchas gracias. Para sentarse más erguido, porque si no la fuerza como que no se apoya bien y se puede doblar con más facilidad. Claro. ¿Sí? Entonces los discos, al no recibir la presión total, sino que parcial en unas partes, se puede comenzar a resquebrajar, ¿verdad? Y otro hallazgo interesante es que el disco intervertebral no es solamente un disco, sino que trae una parte fibrosa y el pulpo es como gelatinoso. Entonces muchas personas no se hidrata bien, ¿verdad? Las personas no hacen buen ejercicio y eso comienza a perder la hidratación. Entonces el centro gelatinoso, en vez de ser gelatinoso, como que pierde volumen. Se endurece, ¿verdad? Entonces se resquebraja las otras partes y esas partes que se rompen ya pierden la integridad como un disco. Se puede ir hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Y hemos dicho que cuando se sale de su lugar se llama una hernia. Doctor, es como lo que le pasa a los compensadores del carro. Es correcto. Mejor ejemplo no pudo haber puesto usted. O sea, los discos intervertebrales y sus partes que se hernían en el tema de hoy, básicamente eran partes de compensación, porque a donde se ubican los discos es entre las partes óseas del hueso, ¿verdad? Entonces el hueso no amortigua nada, lo amortigua el disco en sí. Muchas veces yo le explico a los pacientes, y lo podemos ver en ese gráfico que está muy bien hecho, ¿verdad? Está el hueso y la parte roja que es el disco que se sale y luego el hueso. Eso yo pongo el ejemplo de que muchas veces todos hemos comido una galleta con cremita, ¿verdad? Entonces la parte de galleta son los huesos y la crema que está en el centro es el disco. Y si bien muchas veces uno saca una galleta, la crema no está exactamente en el centro, eso pasa cuando hay una hernia, que es la crema que sale. Y esa parte que se sale es el problemático y puede causar dolor cuando toca las estructuras nerviosas. Eso es básicamente la explicación del 70-80% del dolor por hernia. Ahora, existe una parte teórica muy interesante que muchas veces no se dice. Que bien, si hay que ubicarlo anatómicamente, que el hueso de la vértebra va por delante, ¿verdad? O va al lado derecho. Y el lado izquierdo va la parte donde va la médula, ¿verdad? Y es en la parte de la médula donde segmento y segmento salen los nervios espinales. Y el mecanismo de acción, de producción del dolor de la hernia no es solamente cuando se sale de su lugar, es que tiene que oprimir, tiene que ocluir o tiene que majar la salida de nervio. Entonces, si el disco se protruye hacia adelante, si la hernia es hacia adelante, dichosamente, probablemente no produce dolor. Si el disco se produce hacia adelante y hacia derecha o izquierda,
tampoco produce dolor. El problema es cuando el disco se hace atrás, oprime o nervio, o médula, o salida de los nervios, ahí es cuando salen los problemas. Básicamente es eso, ¿verdad? Existen otras pequeñas clasificaciones de la hernia y por qué produce dolor. Y es que también, en algunos casos, ¿verdad? El disco fibroso se parte, se puede salir y no, dichosamente, no oprimió ninguna estructura nerviosa. Pero lo que se parte, el cuerpo intenta desesperadamente de repararlo. Entonces, con la reparación, a veces manda una arteria, a veces manda y con la arteria va otro nervio. Ahí es con donde la nueva circulación, y la nueva irrigación y la nueva metida de nervios, cuando es comprimido en un disco quebrado, también puede producir dolor. Ese dolor es un poco diferente a la mera compresión nerviosa de la hernia en 80%. Muy interesante. Vamos a colocarles una pantallita con algunos de los síntomas, aparte del dolor, que es de lo que más hemos hablado en estos primeros minutos, de una hernia de disco. Algunos síntomas que provoca. Bueno, ese dolor que mencionaba el doctor, que corre hacia el muslo y hacia la pierna. Eso es que irradia el dolor. Es correcto. El nombre caché, el término caché es que se irradia, ¿no? A veces uno para hablar con los pacientes, para que le entiendan, uno dice que el dolor le corre. Le corre. Sí, es que le corre, ¿verdad? Como que se escurre, no solamente en un lugar, sino que en el otro lugar. Y si de todos esos 4 o 5 características que está en la pantalla, don Randall, yo pienso que quizás el dolor que corre para mí es uno de los síntomas más importantes. Eso es lo que va a separar el dolor de hernia de otros dolores lumbares. Porque hoy en día tanto se habla de hernia que yo creo que muchos televidentes pueden tener temor de que le agarre un dolor de cintura, un dolor de espalda, se espera 3 días, 5 días, una semana y no se le quita, comienza a tener temor de que, puchica, ¿será eso un dolor de hernia? No. ¿Me explico? Pero como hemos comentado anteriormente, el hernia duele no por la hernia en sí, sino que hernia duele cuando comprime nervio, entonces el dolor que corre al muslo y la pierna, eso es en miembros inferiores. Arriba puede ser brazo o antebrazo o mano, es un dolor irradiado. Generalmente son los dolores irradiados, son los dolores que corren, que se proyectan, los que uno dice que están asociados con la hernia en sí. ¿Y a qué se refiere usted, doctor, con que el dolor es tipo electricidad? Bueno, eso es un dolor muy característico de los dolores que están afectados los nervios. En la medicina, fíjese, ¿verdad, don Randall? Que existen 2 grandes categorías de clasificación del dolor. Está el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor nociceptivo es el dolor, entre comillas, común, que sabemos que cuando yo me corto, se activa sensores para decir que aquí está el daño y duele. Cuando yo me quemo, las amas de casa lo saben mejor que nosotros, porque cuando trabajan en la cocina se queman y de repente sabe exactamente dónde se pringó. Cuando está cortando, sabe exactamente cuál dedo fue la que se acercó mucho al cuchillo, ¿verdad? Eso es porque se activan sensores específicos en aquella zona y el cuerpo localiza, cerebro localiza exactamente dónde está el daño. Y está el otro gran grupo de dolores neuropáticos, dolores de afectación de tracto nervioso. Entonces se afecta el nervio que transmite el dolor. Entonces todo el trayecto del nervio, ¿verdad? Puede ser desde la punta del dedo gordo del pie hacia el glúteo. Si es el mismo nervio, todo queda doliendo. Puede ser que todo quede doliendo. Ese es el gran características de los dolores tipos neuropáticos, aparte de la irradiación y la electricidad, que no es específico. Usted siente como cuando uno se saca la viuda, como dice la gente, ¿verdad? Realmente uno golpea un trayecto del nervio que está expuesto y queda esa sensación de electricidad porque es una descarga nerviosa. Ahora, doctor, esta molestia, este dolor,
puede llegar a ser totalmente incapacitante para una persona que lo tenga, ¿verdad? Y que no reciba el tratamiento correcto. Así es, así es. Según los estudios, ¿verdad?, estadísticos que revisé y no ha variado, ¿verdad? Se dice que el dolor lumbar es la causa más frecuente, ¿verdad?, en la población de 30, 40, 50 años de incapacidad. Hay estudios que dicen que, estudios a una escala mediano, que se hicieron pues en mil trabajadores, se dice que esos 1000 trabajadores se incapacitaron 1400 días en un año, solamente por la causa del dolor lumbar. Y dentro del dolor lumbar hay un buen porcentaje que les atribuyen, ¿verdad?, a un dolor de hernia de disco o hernias similares a hernia de disco, ¿verdad? Entonces, eso estamos hablando de problema laboral, de un problema también económico. Imagínese usted, ¿verdad? Alguien que jornalea, alguien que trabaja, le pueden pagar, qué sé yo, X cantidad de dinero cuando va, ¿verdad? Cuando va a trabajar, y cuando no va, y puede perder hasta todo lo que tiene, ¿verdad? Entonces tiene implicaciones. Si esa persona está con ciertas obligaciones, hijos en el colegio, hijos en la escuela, tener que pagar comida o tener que pagar casa, alquiler, carro, esos días de falta de trabajo les implica grandes pérdidas y lo puede tambalear económicamente. Ahora, doctor, ¿qué otras condiciones? Me interesa que repasemos esto porque me parece fundamental y usted lo mencionó hace un ratito. ¿Qué otras condiciones podrían confundirse con hernia de disco? Eso es probablemente, don Randa, la pregunta de oro pienso yo, de este programa, ¿verdad? Quizás para los televidentes, creo yo que, bueno, ustedes pueden olvidarse casi todo lo que hablamos hoy, pero esa pregunta lo tiene que saber bien. ¿Qué otras condiciones puede dar dolores similares? Y es que en la práctica, ¿verdad?, que he observado, la tendencia de nuestro mundo está en que cada vez más, ¿verdad?, hay como una idea de que todo lo que duele en una columna y que se vaya a la pierna, y ojalá con una sensación, un poquito de electricidad o un poquito de que no siente asociado a pérdida de fuerza, de ahí como que es hernia. Entonces la gente entra en una gran angustia, ¿verdad?, pensando que tiene cosas que son difíciles de manejar. Y la verdad es que yo espero que no, ¿verdad? Porque como hemos comentado anteriormente, el mecanismo de producción del dolor de la hernia es cuando hay una estructura que se sale de su lugar y toca el nervio y causa la descarga eléctrica o causa el malestar en todo el nervio, ¿sí? Entonces, bajo este hilo de pensamiento, lo que nosotros podríamos preguntar, entonces, ¿será la hernia lo único que puede tocar el trayecto del nervio? Eso es como preguntar, bueno, cuando uno va a comprar el huevo siempre se cae en el estante o cuando uno lo pone en el refrigerador. Y no, el huevo se puede caer y romper en cualquier trayecto, ¿verdad? De cuando yo compro huevo y lo traigo a la casa y lo meto al refrigerador. Lo mismo pasa con los dolores nerviosos. A diferencia de dolores que bien limitados, ¿dónde está el problema? El dolor un dolor tipo hernia por irritación de nervio puede darse en cualquier trayecto del nervio en sí. Claro. ¿Me doy a entender? Sí, señor. Entonces puede haber muchas cosas, como puede ser tumores, puede haber abscesos, ¿verdad? Y también otra parte muy importante, quizá me atrevería a decir, un 40% también puede ser enfermedad de los tejidos blandos, que supuestamente debería de acolchonar y proteger el trayecto nervioso, pero como ese empaque, como esa envoltura se vuelve malo con algún problema, ahí es donde uno puede oprimir el nervio y aunque no es directamente en la salida del nervio, ¿verdad? Igual irrita el nervio y da síntomas muy similares. No todo es hernia de disco. Ahora, entonces la pregunta es, si hay otras cosas que se parecen tanto, ¿cómo hacen ustedes para determinar que realmente, en el caso de alguien en particular, ese dolor es provocado por una hernia de disco? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Lo que está de moda, don Randall, lo que está de moda es comenzar con estudio de gabinete, ¿verdad? No es extrañar que escuchar relatos de las personas de que tienen un dolor lumbar,
va a su médico de confianza, le manda una radiografía y se toma unos medicamentos y regresa en un par de semanas. Después sigue la cuestión, el dolor no se va, regresa al médico y dice, está difícil. Mejor le mandamos un TAC, una tomografía, y se comienza a estudiar la forma, ¿verdad?, de los discos intervertebrales. A veces sale concluyente, a veces no sale concluyente, y ahí es donde pueden muchas personas incurrir en utilizar exámenes más específicos que puede ser tipo resonancia magnética, ¿verdad? Para ver exactamente qué es lo que está pasando en ese bendito espacio de la columna. Sin embargo, cuando uno regresa al origen, ¿verdad?, de la medicina y lee estudios hechos más a conciencia, ¿verdad?, se dice que lo más importante es no comenzar con exámenes de gabinete y laboratorio, sino que ir a un médico para que le examine, a ver qué es lo que acompaña el dolor, cómo se da el dolor, en qué circunstancias se tuvieron o qué otros eventos anteriores hubo, ¿verdad?, para ir estableciendo la relación. Porque lo que pasa es que una resonancia magnética, que es el mejor examen que tenemos hasta el momento de diagnosticar la hernia, es, o sea, lo que le va a decir a uno es qué aspecto tiene el disco intervertebral, qué relación tiene con el nervio que sale o no sale, qué relación tiene con la médula, lo oprime o no lo oprime, ¿verdad? Pero no está siguiendo todo el trayecto del nervio en sí, desde su origen hasta su terminar, para saber qué es lo que hay. O sea, los exámenes de diagnóstico, ¿verdad?, los exámenes de gabinete que son para ver, nos dice qué imagen tiene, ¿verdad? Entonces, eso puede ser también de sesgo si uno no toma en cuenta otros factores o la evolución, otras cuestiones clínicas. Eso es como hacerse de un novio o una novia, o casarse con una muchacha o un muchacho solamente porque tiene cara de buena gente, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos conocido casos, ¿verdad?, de que mira, aquel tuvo un dolor en la cintura y fue al médico y salió con imagen de hernia y se operó y quedó más o menos, para no decir que quedó mal, ¿verdad? Entonces, yo creo que antes de ir a cuestiones como muy complicadas, siempre regresemos a la raíz, regresemos al origen y sepamos qué es lo que está presentando, qué es lo que está pasando. Claro. Doctor, una hernia, cuanto más tiempo tiene de estar salida, digamos, para ponerlo en palabras sencillas, más duele. Bueno, se puede acrecentar el problema, ¿verdad? Muy interesante su pregunta, ¿verdad? Porque si bien al principio del programa lo hemos comparado, hernia, el disco que se puede herniar, el disco intervertebral, como si fuera un compensador del carro, sí, ¿verdad?, que se queda ahí, el compensador no va para ningún lado, el dolor de la hernia se puede complicar. El dolor de la hernia sí se puede complicar. Se puede complicar con 2, 3 razones principales, ¿verdad? Ya se sabe que en la medicina del control del dolor, un dolor que no se controla comienza a generar efecto bola de nieve. Eso la gente lo llama el efecto wind up. Wind de viento, up de arriba, como el que le da cuerda, ¿verdad? Entonces comienza a despertar otros receptores del dolor que antes no estaban activados, y ahora entre más receptores activados, más cantidad de dolor percibe. Ese es el primer mecanismo. Segundo mecanismo, una hernia que no se trata, lo comentamos también, que se puede fragmentar, y el cuerpo, cuando trata de reparar lo que está fragmentado, le mete arterias para que le lleguen células, y muchas veces con las arterias vienen nervios. Entonces el disco, que normalmente no tiene nervios, llega a tener nervios, entonces cualquier presión le duele. Y el tercer mecanismo, que es lo más terrible, que lo más problemático, es si fuera una hernia el que realmente está compresionando una raíz nerviosa, bueno, una compresión de un par de horas o un par de días quizás sea reversible. Pero entre más tiempo lo compresiona, más le hace daño, más se atrofia, y después puede ser que aún operando y quitando el nervio que estaba compresionando, ya el nervio no se recupera y queda el daño permanente. Bueno,
¿Qué le parece, doctor, si hablamos en este punto, antes de ir con las preguntas de nuestros televidentes, si hablamos del tratamiento, ¿verdad? Porque lo que la gente quiere también, en cierta medida, es encontrar el alivio que necesita. Entonces yo sé que existen tratamientos con medicamentos. Así es. Sé que la fisioterapia también creo que puede hacer mucho en estos casos. Existen casos de cirugía. Entonces quería que nos explicara cuál es este abanico, digamos, de posibilidades que existen. Sí, claro que sí, eso es muy importante. Eso es una amplia posibilidad de abanicos, ¿verdad? Yo pienso que al hablar del tratamiento, podemos enfocarlo de diferentes maneras, ¿verdad? Tratamiento, podemos hablar primeramente del tratamiento del dolor por hernia y después les puedo comentar un poquito el tratamiento del fenómeno que está causando el dolor en hernia. Claro. ¿Sí? Por el tratamiento, o sea, lo principal, lo primero que viene a los pacientes en general. Quíteme el dolor. Quíteme el dolor. O sea, la gente dice, no me importa qué me tienen que hacer, pero quíteme el dolor. Porque muchas veces los pacientes que realmente están afectados, don Randall, no vienen caminando, vienen en silla de ruedas. Claro, imagínese el nivel de discapacidad que provoca. Exactamente, y la angustia que tiene, ¿verdad? Puede ser que todavía hace 2 días caminaba y jugaba bola y ya después, ¿verdad? Tiene que conseguir muletas y todo eso. Entonces la gente entra en desesperación, ¿verdad? Entonces lo primero es, ellos quieren, las personas quieren que le quite el dolor. Ahora, para quitar el dolor, utilizamos medicamentos tradicionales y no tradicionales para tratamiento del dolor. Las tradicionales puede ser una combinación de medicamentos entre medicamentos tipo acetaminofén y medicamentos antiinflamatorios que sean esteroideos o no, dependiendo de la severidad del problema. Porque hemos hablado de que el dolor de hernia de disco no es un dolor solamente de la hernia en sí, sino que la hernia más bien es como el zapato que maja el nervio y el nervio es el que está causando el dolor. Entonces, entre menos presión le ponemos en el nervio, mejor. Los antiinflamatorios funcionan en ese sentido, para que no se compresione tanto y para que el nervio pueda tener más espacio y no ser comprimido y así tener el efecto. Es importantísimo el tratamiento de antiinflamatorios en sí. Y el segundo ya tiene que ver con la fisiopatología, con el origen del nervio en sí, con el origen del dolor en sí, que es por una irritación del nervio. Entonces no basta con solamente darle antiinflamatorios, hay que dar algo para el nervio. El nervio es como una cuestión, ¿verdad? ¿Cómo le digo? ¿Verdad? Es como un ser vivo que lo oprime y comienza a quejarse, ¿verdad? Entonces, una cosa es quitarle la compresión, otro trabajo hay que hacer como calmar el nervio, y en esos casos hay que dar lo que nosotros en medicina llamamos anticomisulares o antiepilépticos, ¿verdad? Que son medicamentos que se usan para evitar que el nervio emite señales de dolor cuando está irritado. Aquí hay algo como jocoso que a mí me pasa, y le voy a contar, ¿verdad? Que más y más las personas se fijan en las prescripciones médicas. Como la gente ya sabe que a veces puede haber errores en las pastillas que le mandan, ¿verdad? Entonces, de ahí comienzan a fijarse. Y no es extrañar, más de una vez me ha pasado que yo atiendo a un señor, una señora, y luego en la siguiente consulta me viene a decir, y yo le pregunto, siempre le pregunto, señora, ¿y cómo sigue? Porque para mí solamente hay 3 posibilidades: igual, mejor o peor. Si es igual, vamos a ver cómo mejoramos. Si está bien, podemos seguir adelante con eso. Cuando está peor, claramente hay que cambiar. Eso no está funcionando. Y los pacientes me dicen que él está igual y yo le pregunto, ¿y por qué? Dice, doctor, ¿no ve que usted me mandó unos medicamentos que son para epilépticos y yo no soy epiléptico? Yo conozco una señora que tiene epilepsia y toma esos medicamentos y yo no quiero sentirme mal. Y eso es un malentendido, porque como comentamos, una familia importante para ese tipo de dolores neuropáticos casualmente son los neurolépticos. Entonces utilizamos medicamentos iguales como que se dan para gente con epilepsia, precisamente para calmar esa transmisión de los nervios, ¿verdad? Entonces, no se extrañen, no se asusten. Si tiene preguntas, hágalo más pronto a su médico, pero no dejen de tomar medicamento, porque quien no puede cambiar es usted. Claro.
tenemos una cosa pendiente y es preguntarle en qué casos es necesaria la cirugía. Déjemelo ahí, pero aquí me está escribiendo Marco Orozco, justamente es de esos casos en los que considera que el tratamiento no le está haciendo nada, digamos, o él piensa. Dice que es importante el tema. Dice que tiene 3 hernias, que eso también, ¿verdad? Es importante hablar de que puedes tener varias hernias al mismo tiempo. Así es. Ok, dice Marco que tiene 3 hernias, en la L1, en la L2 y en la L3. Y que el dolor es demasiado, que está tomando un tratamiento, voy a decir el nombre, ¿verdad? Que se llama Lírica, ok, pero que él no siente mayor avance y que el dolor es muy grande. Entonces, ¿qué le podríamos decir a él y a toda la gente que a lo mejor se siente identificada con el caso? Claro, lo que le pasó a don Marco es algo pues desafortunado. Uno no quiere tener ni media hernia y él lo tiene 3, ¿verdad? Eso es una coincidencia, pero son de las malas, ¿verdad? Uno no debería tener eso, pero sí vieras que es bastante común, ¿verdad? Como le comenté anteriormente, yo pienso que el tratamiento de hernia farmacológico solamente para el dolor, ¿verdad? Es mucho mejor cuando uno es combinado. Este medicamento que yo acabo de mencionar que él nos dijo es muy bueno. Pero es un antiinflamatorio. Es un anticomisular. Es de la familia que calma el dolor, el dolor por nervio. Okay. Pero probablemente el hombre no tiene ningún antiinflamatorio. No tiene los otros analgésicos. ¿Qué le recomendaría usted a él? Yo pienso que primero hay que tomar en cuenta la opinión del médico tratante, ¿verdad? Porque hay que ver por qué su doctor solamente le dio Lírica, ¿verdad? Porque en la vida hay muchas posibilidades. Puede ser que don Marco existe alguna contraindicación, ¿verdad? Para uso de otros medicamentos. Días atrás, como por ejemplo, fui a ver un señor encamado con excelentes hijos, ¿verdad? Que lo quieren mucho y tiene mucho dolor. Y cuando uno de entrada ve, mira, sí, el señor está con mucho dolor y no tiene ciertas familias. Y resulta que el señor tiene un problema renal, ¿verdad? Y acordemos que los antiinflamatorios muchas veces puede tener más carga al riñón en sí. Entonces la gente está con las manos atadas para darle más medicamento. He visto otro señor también en situaciones similares que no puede tomar antiinflamatorios porque tiene problemas de coagulación de sangre. El señor le dio una arritmia de corazón y su médico cardiólogo le comenzó a dar medicamentos para arralar la sangre, eso se llama anticoagulación. Y las personas anticoaguladas también tienen contraindicaciones para los antiinflamatorios en sí. Ahí se hace más difícil, ¿verdad? El control del dolor en sí, ¿verdad? Pero esa es la lucha de uno que se puede enfrentar diariamente y de eso se trata. O buscar otras formas para tratar la causa del dolor, ¿verdad? No solamente tratar el síntoma del dolor. En el caso concreto de don Marco, yo le recomendaría pues de visitarle de nuevo al médico tratante, comentarle de que usted con Lírica, que es un buen medicamento y un medicamento atinado, en mi humilde opinión, ¿verdad? No le está sirviendo. A ver si hay otras posibilidades, no de cambiar el medicamento. De combinarlo. A veces de combinarlo y a veces de dar diferentes dosis. Porque una dosis normal de Lírica es una dosis, uno diría que es una dosis tímida, comienza con 300 miligramos al día. Pero hay personas que comienzan, que llegan a 600 miligramos 2, 3 veces al día, ¿verdad? Eso es, ¿cómo quiere usted la tacita de café? ¿Con una cucharadita o con 2 o con 3 azúcares? Necesita, en este caso, sí, claro. Vea, hay un televidente, otro televidente que tiene 2 hernias y nos mandó una pregunta para usted en video, así que se la vamos a colocar, doctor. Ok, perfecto. Buenos días, Omar. Mi pregunta para el doctor es, yo tengo 2 años de que me diagnosticaron 2 hernias cervicales y ahorita tengo 2 lumbares más. Tengo la pérdida de la fuerza en la mano izquierda y ahorita se me está yendo para la mano derecha y para el pie izquierdo. Mi pregunta es, ¿solo con operación es que yo puedo recuperar la fuerza en mi mano o hay terapia? Bueno, muchas gracias. Esa pregunta, que es bien importante, también nos da pie a que hablemos de esas 2 cosas, de la fisioterapia y de la cirugía. Claro, claro. Bueno, es un caso muy interesante. Muy joven, además, dijo. Y muy joven, ¿verdad? Generalmente acordemos que la fisiopatología, o sea, la estadística de las hernias normalmente se dan después de los 30 años,
30, 40, 50 es lo más frecuente, ¿verdad? Y se asocia generalmente con personas que trabajan de pie, se trabajan haciendo esfuerzos físicos y trabajando, pues, haciendo labores más físicos. Y ahora hay una nueva población que son personas que se quedan mucho tiempo sentados con la pandemia y con el teletrabajo. Cuidadito los televidentes, de quedarse mucho tiempo sentados, siempre es bueno variar la posición para no sobrecargar mucho. ¿De acuerdo? Dentro de las hernias se dice que de todos los dolores de la espalda y cérvico, torácico, lumbares, 8% pueden ser por hernias discales cervicales. Mire, imagínense, 8% y el hombre tiene 2%, ¿verdad? Y ya le agarró también 3%. O sea, realmente es un caso, no está fuera de normal, es un caso atípico, ¿verdad? Ahora, regresando concretamente a su pregunta, que es ¿qué es lo que se hace? Yo diría que uno nunca debería de operarse por la hernia solamente por el dolor, ¿sí? El hecho de tener dolor o por el hecho de tener pérdida de fuerza. Uno siempre debería de ver primero todo el bosque, luego ver el árbol, el tronco, la rama y por último la hoja. La hernia sería la hoja en esa metáfora, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Yo si fuera usted o si fuera su médico tratante, primero lo que buscaría es, aparte de la hernia, donde más tienen dolores específicos. Porque hemos comentado de que el dolor por hernia generalmente es un dolor irradiado y no un dolor específico. Pero está raro si una persona que tiene esas características, pero con un dolor específico. Al rato, eso es lo que yo me refiero, de ir buscando el trayecto del nervio, a ver dónde más o menos puede estar el problema, aparte, ¿verdad?, de los discos vertebrales. Porque cuando uno entra, ¿verdad?, con cirugía, a alterar la estructura ósea o la estructura fibrosa de los discos, esa entrada ya no tiene vuelta atrás. O sea, queda la cicatriz y queda lo que le quitó, ¿verdad? Queda la inestabilidad. Pero, de ahí, si hay otras obstrucciones en el trayecto del nervio, va a dar similares características, pero no te va a responder a la reparación quirúrgica. Doctor, aprovechemos este punto para hablar de cuáles son los casos candidatos a la cirugía. ¿Quiénes son los que son sometidos a una cirugía? ¿En qué casos? Bueno, para contestar eso, es una pregunta muy importante, don Randall. Pero hago la salvedad que usted está preguntando a alguien que el expertise está en manejo del dolor, sí, claro, y manejo de lesiones. Yo no soy un neurocirujano. Porque ¿por qué? Pues fíjese que la misma pregunta, si usted la hace a un colega que es neurocirujano, le va a decir, opérese, porque el hombre tiene el bisturí en la mano, ¿sí? Yo pienso que soy un poco más conservador, igual soy médico, igual fundamento mis respuestas, pero mi posición es más conservador. Yo diría que la cirugía siempre es buena, pero siempre y cuando uno haya descartado otros problemas y que los otros procedimientos y otras acciones no le hayan resultado. Porque en la vida tenemos cosas con diferentes consecuencias. Hay actos, hay procedimientos, hay cosas que uno puede hacer con poco impacto o con poca consecuencia. Y hay decisiones que uno hace que son consecuencias muy, muy grandes, ¿verdad? En una cirugía, generalmente la consecuencia no hay vuelta atrás. Y existen otras cosas que son como complicaciones quirúrgicas, como la fibrosis postquirúrgica. Se supone que, y es una situación muy paradójica, usted hace la cirugía para liberar el nervio, para que dé espacio. Pero el cuerpo cicatriza tanto que el propio cicatriz lo vuelve a comprimir igual o inclusive peor. Esas son las cicatrices postquirúrgicas, ¿verdad? Entonces uno debería de tratar de evitar esas circunstancias y buscar, pues, terapias o salidas que no tengan tantas consecuencias, ¿verdad? Muy bien. ¿Y una hernia operada puede volverse a formar? O digamos, donde el médico hizo la cirugía, ahí podría volver a salir otra hernia. Mira, don Randall, dicen que un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar. Ajá. Pero en el caso de hernia, vieras que sí. Okay. Son casos raros
son casos inesperados, ¿verdad? Ve, pero como don Marco que nos consultó con un video, ¿verdad? Joven y tiene varias hernias cervicales, en medicina existen esas excepciones, ¿verdad? Por eso es que yo digo, cuando uno tiene la posibilidad de estudiar bien las cosas, hay que estudiarlas bien, ¿verdad? Estudiarlas bien no solamente veo qué examen me hago, sino cómo yo integro todas esas informaciones para más o menos armar el mecanismo del dolor en sí. Muy bien, doctor, vea, nos quedan 2 minutos y tenemos 2 preguntas importantes que quiero El tiempo hacer. se va volando. ¿Verdad que sí? Vea, Jensi Calderón dice, a mí me hicieron una placa y me dijeron que lo que tengo es una discopatía degenerativa, ¿ok? ¿Cómo puedo aliviar el dolor? Y además quiero saber si yo puedo hacer ejercicios. Entonces, quiero pedirle que por favor nos explique qué es una discopatía degenerativa. Bueno, con mucho gusto, don Randa. Una discopatía degenerativa es una patología, bueno, puede ser varias circunstancias que hace que el disco intervertebral se deteriore, ¿verdad? Puede ser la edad, ¿verdad? Habría que ver cuántos años tiene. No nos dice. Puede ser también el tipo de trabajo que realiza, puede ser que realiza trabajos muy pesados y obliga, o sea, mucho de estar acuclillado también, ¿verdad? Tener la columna torcida, ¿verdad? Todo eso puede llevar a sobrecarga del disco y lógicamente a la reducción, ¿verdad? De su vida útil. Dicho sea el paso, la hidratación es muy importante porque hemos visto que el disco intervertebral tiene una parte fibrosa, muy fibrosa, pero tiene una pulpa gelatinosa. Y esa pulpa gelatinosa tiene que estar hidratado para tratar de compensar lo máximo para no deteriorar la parte fibrosa. Habría que ver si doña Jensi toma agua, tiene buena ingesta de agua, porque cuando uno se deshidrata mucho, pues la pulpa también pierde esa propiedad de compensar, ¿verdad? Y las personas que son fumadores son otro mecanismo, pero también la pulpa sufre y se vuelve reseco y se endurece, se puede resquebrajar. Muy bien. Y la última pregunta, doctor, es de una esposa que está preguntando por su marido. Creo que son vecinos de Liberia en Guanacaste. Dice que él tiene 58 años. Pero vamos a ver la pregunta. Ok. Una consulta para el doctor. Mi esposo tiene muchos años de padecer de fuertes dolores. A él se le hizo una resonancia magnética hace poco, en este mes, y el resultado es que es de estenosis lumbar moderada. Y mi pregunta es si es quirúrgica o hay algún otro método para solucionar este problema. Muchas gracias y saludos desde Liberia, Guanacaste. Gracias a usted. Estenosis lumbar. Ajá. Bueno, lo de estenosis lumbar es algo, puede ser también generado por discos intervertebrales, ¿verdad? Imagínense que la protrusión se hace por atrás, hacia atrás, entonces la médula que está atrás se comprime, ¿verdad? Eso podría ser uno de los mecanismos. Ahora, al hablar de la cuestión lumbar, don Randall, existen otros factores que hay que tomar en cuenta. Fíjese que la cuestión lumbar hay que ver a qué nivel lumbar está, porque quizás la gente no lo toma, quizás la gente no lo piensa así, pero la médula, que es una prolongación del cerebro, baja, ¿verdad? Pero no va a todos los lumbares, sino que termina antes. Entonces hay que ver si donde protruye, ¿verdad?, está en el rico tejido medular o después de donde está la médula, ¿verdad? Eso también hay que ver. Puede obstruir, pero es como cuando uno cruza la calle, justamente un carro le pasa para atrás, ¿verdad? Entonces pasó cerca, pero hay que ver si la agarró o no la agarró. Eso es lo primero, ¿verdad? Después, la protrusión lumbar, generalmente, aparte del dolor, lo que podría estar relacionado es con debilidad, ¿verdad? Y con otras alteraciones también, pero de las vísceras. Porque imagínese usted que la médula no solamente es la responsable para transmitir fuerza y movimiento y sensibilidad de las extremidades, sino funciones como el esfínter anal, ¿verdad?, para defecar y para poder orinar, la contención de orina,
¿verdad? También tiene que ver con las funciones que transmite la médula lumbar. Por eso podemos escuchar casos desafortunados que alguien que ha tenido un accidente, que cayó del techo y se golpeó, o alguien que lo agarró una motocicleta o un carro, queda como medio paralítico y pierde, ¿verdad?, el control de su orina. Claro. Eso es que hay un daño medular, ya no un daño a nivel de nervios espinales como lo que habíamos dicho hoy. ¿De acuerdo? Hay que tomar en cuenta eso para más o menos establecer si el segmento que está oprimido es o no relacionado con lo que dice la imagen. ¿Sí? Y hay que ver dónde dice la imagen que es predominantemente que lo oprime. Porque me ha tocado casos, don Randall, de que la radiografía de que el TAC o la resonancia dice que hay una obstrucción, pero de las raíces nerviosas derechas, pero el paciente le duele el lado izquierdo. Ahí es cuando uno dice, no, esos son casos que no hay que entrarle con el cuchillo, hay que buscarle otra cosa más, ¿sí? Es muy difícil establecer un diagnóstico y llegar a un esquema de qué hacer solamente por televisión, pero yo espero haber aportado pues claro, datos importantes para considerar el problema y toma decisiones. Muchas gracias. El doctor Alexander Lin es especialista en medicina paliativa y es máster en medicina del dolor, así que voy a darles los números de teléfono de contacto del doctor para que lo localicen en caso de que así lo quieran. 85-83-7472 es uno de ellos y el 8480-4224. Se los voy a repetir. 85-83-7472, 8480-4224. Muchas gracias por su compañía, doctor. Muchas gracias, don Randall, por darme el espacio, el tiempo de compartir ese tema tan bonito para mí, ¿verdad? Y yo espero que con eso todos nuestros televidentes van a tener un poco más de información y va a tener mucho paz. Me acuerdo de una frase que leí este fin de semana que dice de Nelson Mandela, ¿verdad? Y dice que todas las cosas parecen imposibles hasta que alguien las haga. Claro. Y a veces vale la pena enfocar diferente la misma problemática y quizás ahí sale la solución. Es una gran verdad. Muchas gracias, doctor. Que tenga linda semana. Muchas gracias, don Randall.